Emperador Dragón. Temporada 4. Volver a iniciar. Toshinori Yagi estaba sentado en la oficina de Nezu. La rata no era la directora cuando asistió, pero había algo en la oficina que lo hacía sentir como un adolescente nervioso, incluso si era el héroe número 1. El director estaba leyendo su propuesta. Toshinori sabía que era mentira. Nezu ya lo habría leído varias veces. Y probablemente corrigió la gramática, la ortografía y el formato. Entonces lo habría analizado críticamente y habría tomado una decisión. Aún así, le haría creer que solo lo había leído ahora. Nezu dejó el periódico y lo miró. Golpeó con un dedo su escritorio. ¿Crees que es tan formidable? All-Might asintió. Ya había presentado su informe a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. No estaba seguro de qué pensarían de ello. Probablemente pensaron que estaba siendo paranoico, pero lo había discutido con Mirai Y. Con All for One su curso de acción era simple. Caza la red del hombre hasta llegar a él. Entonces destrúyelo. Con su hijo, no iba a ser tan sencillo. Izuku no tenía una red de la que hablar. Él lo estaría construyendo. Si bien eso debería facilitar el trabajo, Yagi sabía que no iba a ser así. Izuku heredaría al último de los lugartenientes de su padre y ellos le impedirían cometer errores flagrantes. Y parecía ser inteligente. Lo que no tenía en experiencia, lo compensaría con fuerza y su peculiaridad. ¿Has visto? La forma en que Nezu ladeó la cabeza le dijo a Toshinori lo que quería decir. No vi ninguna evidencia de sus peculiaridades, respondió Yagi. No estaba seguro de lo que eso significaba. Izuku había tomado varias peculiaridades antes de huir de la OA y eran buenas peculiaridades. Debería tener una comprensión rudimentaria de cómo funcionaban. ¿Los ha transmitido? Reflexionó el director. Esa era una posibilidad. Había suficientes personas sin peculiaridades por ahí, que harían cualquier cosa por una peculiaridad. Y en cuanto a las peculiaridades de quienes habían estado en el curso de héroe, quienes las recibieron sin duda jurarían lealtad a Izuku. Por supuesto, los encontrarían. Las peculiaridades que Izuku había robado eran bien conocidas. Explosión, motor, electrificación, endurecimiento, mitad frío mitad caliente y creación. Cualquiera que los recibiera no podría usar el don sin revelar de quién proviene, pero y no podrían devolverlo. ¿Y de qué carajos los acusarían? El cargo habitual sería posesión de artículos robados. Excepto que una peculiaridad no se definió como posesión. Estaba destinado a ser parte de la persona. Tal vez podrían acusar a cualquiera que tuviera esas peculiaridades de asociación con un villano, pero el cargo se mantendría pero no sirvió de nada. Simplemente les dijo a aquellos que no tenían peculiaridades que había alguien ahí fuera que podía darles una peculiaridad. Y aquellos que terminaron con esas peculiaridades también fueron víctimas. No lo sé, dijo finalmente Toshinori. Podría conservarlos por alguna otra razón. La nariz de Nezu se torció y Toshinori no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Entonces quieres probar esto? Cuestionó el director. Él asintió. ¿No has encontrado a alguien que te guste? Nezu presionó. All-Might suspiró. Mirai le había hecho la misma pregunta. La diferencia entre ambos era que Mirai tenía un candidato en mente para heredar One for All. Si Nezu lo hizo, entonces el director no había dado ni una pista de quién podría ser. Hubo varios que pensé que podrían ser adecuados. ¿Podría ser? Nezu incitó. La rata era muy estricta con el significado. ¿Mirio es la preferencia de Sir Niuteye? Toshinori no respondió directamente. Es un buen joven y será un gran héroe, pero, simplemente no se sentía bien. No estoy seguro de que tenga lo necesario, hizo una pausa y suspiró de nuevo. Si All for One desapareciera, entonces no dudaría. Le daría One for All a Mirio, pero no es así, y su hijo todavía está ahí. Ah, murmuró Nezu. Se requiere cierta insensibilidad, dijo. Yagi asintió. Eso fue exactamente. Mirio iba a ser un gran héroe, pero en este momento no tenía la dureza necesaria para cazar al hijo de All for One, y a Tomura Shigaraki. Podría ganar esa dureza y en la caza tendría que hacerlo, pero si pudieran hacerlo rápidamente, entonces no habría necesidad de que aprendiera eso. No si alguien más fuera más adecuado. Estaba pensando en Kirishima también, pero es lo mismo. Nezu asintió entendiendo. ¿Eso no habrá cambiado? Podría haberlo hecho, admitió Yagi. Que les robaran sus peculiaridades los habría cambiado a todos. Ah, entonces es por eso que los incluiste a todos, murmuró Nezu. Todos los de primer año a quienes les robaron sus peculiaridades habían estado en la lista de estudiantes que All-Might quería para su empresa.
Estoy seguro de que Bakugou tiene la fortaleza, pero no estoy seguro de que tenga la moderación, dijo Olmig con sinceridad. Nezu ladeó ligeramente la cabeza, indicando que estaba de acuerdo con la evaluación. Pero estar sin su peculiaridad, sugirió la rata. Puede que le dé el empujón que necesita para crecer, coincidió Toshinori. Pero por eso también quiero ver a otros, explicó. Con el hijo y sucesor de All for One ahí fuera, quien reciba One for All debe estar preparado para lidiar con ellos. No puedo limitar mi elección. No ahora. Entonces, ¿por qué no montar un asalto y capturarlo? Preguntó Nezu, dejando de lado el hecho de que no sabían dónde estaba Izuku. En algún momento lo sabrían. ¿Por qué arriesgar a la próxima generación? Esto era algo que All Might había considerado. La respuesta lo había sorprendido. Ganorka, MT Lady, Besgeanist y Tiger se encontraron con All for One, dijo solemnemente. Nezu asintió. Todavía tienen sus peculiaridades, a pesar de que tocó a Besgeanist. El director captó las implicaciones de inmediato. Interesante, murmuró, pensando mucho. Me pregunto si tiene que ver con el momento en que fue criado. ¿Principal? Preguntó Toshinori. Me dijiste que All for One es viejo y, por lo tanto, fue criado en una época diferente, una que tenía expectativas diferentes. Habría tenido que ser circunspecto al usar su peculiaridad, y tal vez eso se haya contagiado. Sacudió la cabeza enfáticamente. Si a All for One le gusta una peculiaridad, la acepta, dijo. Entonces tal vez no le gustaron, sugirió Nezu lo obvio. ¿O hay alguna otra limitación en su peculiaridad? No lo sé, admitió Olmig. Gran, suspiró profundamente. La abuela probablemente lo habría sabido, pero la abuela estaba muerta. Cuando All for One obligó a Tomura Shigaraki a escapar, Gran también fue arrojada a través del portal. No había sobrevivido. Puede haber una limitación, pero si la hay, la peculiaridad de Izuku no parece compartirla y creo que la gente dudaría. Dio la evaluación con honestidad. El director hizo un gesto para indicar que era una evaluación razonable. ¿Y los niños no lo harán? Todavía no han aprendido que no son invencibles, reflexionó la rata. No quiero usar eso contra ellos, objetó Toshinori. Excepto que él sabía que lo era. Pero debido a que han visto lo que Izuku les ha hecho a sus compañeros, podrían ver que les sucede a ellos mismos, pero también estarán más motivados para lidiar con él. Para hacer eso, creo que vamos a necesitar algo más que solo estudiantes de la UA. Esto no es un problema para UA, es un problema para todos los héroes. Nezu pensó en eso por un momento, pero Olmig sabía que estaba pensando en otros temas. Y las divisiones entre las escuelas nos están frenando, afirmó. Toshinori parecía un poco avergonzado pero asintió. No podemos darnos el lujo de estar divididos en nada, porque él se aprovechará de eso. Si no lo hace, uno de sus lugartenientes lo hará. Olmig suspiró. Espero estar paranoico. Espero, realmente espero, que no sea necesaria toda la preparación, pero, recordó haber perseguido a All for One. Descubriendo cada gato y sorprendiendo cuando encontró la red de All for One. Recordó, demasiadas veces, cuando había llegado demasiado tarde para actuar. Le llevó más de 30 años encontrar All for One. Si esta vez tomó tanto tiempo, no podían dejar que Izuku estuviera libre por tanto tiempo. Nezu pensó por un momento más. El silencio se prolongó entre ellos hasta que finalmente la rata asintió. Lo apoyaré, dijo. Yagi sintió que se relajaba. No se había dado cuenta de lo tenso que había estado por la decisión hasta que el estrés desapareció. Con Nezu respaldando su idea, aunque no se garantizaba que fuera aceptada, tenía muchas más posibilidades de tener éxito. Como héroe número 1, promover la idea ayudaría, pero contar con el respaldo de la escuela de héroes número 1 también sería beneficioso. ¿Cuántos estudiantes de cada escuela? Preguntó Nezu, pasando inmediatamente a los aspectos prácticos. Su idea era reunir a los mejores estudiantes de Ero de cada instalación en Japón para que entrenaran juntos. Izuku y Tomura representaban una nueva ola de villanos y, en lugar de simplemente esperar a que atacaran, Toshinori quería estar a la vanguardia. También ayudaría a recuperar la confianza del público en la UA y en héroes en general. Los nuevos héroes formarían el baluarte para proteger a la sociedad. Solo sus 2 o 3 mejores, de cualquier nivel de año, respondió Toshinori de inmediato. Se dirigían a la segunda mitad del primer año. Los profesores tendrían una idea de quién iba a ser genial, incluso en esta etapa temprana. Quiero ofrecer un lugar a todo el equipo de rescate, añadió. Incluso esos Izuku tomaron su peculiaridad. Maldita sea. Olmig se detuvo.
Pensaba en ellos solo como su peculiaridad, que era uno de los problemas que Izuku había señalado a la sociedad. Tenía que detener eso. Eran personas, no su peculiaridad. Será más difícil para ellos, señaló Nezu. Ellos tienen más que ganar, respondió Yaji. Puede parecer arrogante, pero era verdad. ¿Se jubilará ahora o cuando deje One for All? Esa era una pregunta que a Toshinori no le gustaba. Quería retirarse ahora, aunque podría verse como un beneficio, un triunfo, pero la comisión tenía miedo de lo que sucedería y de la señal que eso enviaría a los villanos. Pensaron que su retiro los envalentonaría. Pensó que ya estaban envalentonados por las acciones públicas de Tomura e Izuku. Al parecer, All for One había mantenido a algunos de ellos bajo control. Era bastante desconcertante saber eso. Cuando empecemos, indicó. Me jubilaré para dedicar toda mi atención a la docencia. El director asintió. Fue un compromiso justo y, aunque el público estaría consternado, les complacería saber que All Might estaba enseñando a la próxima generación. Endeavor no estaría feliz, pero desde que se enteró de las lesiones de All Might, nada lo había hecho feliz. Quería ganar el primer puesto contra un All Might que estaba con toda su fuerza y sabía que eso nunca sucedería. Lo supiera o no, no había sucedido en los últimos años. De esa manera, Endeavor tuvo una racha sorprendentemente justa, aunque era más probable que no quisiera dudar en absoluto sobre su derecho a la posición número 1 cuando la tomó. El retiro de All Might no era como deseaba reclamarlo. La configuración llevará algún tiempo, indicó Nezu. Esta es una iniciativa de la escuela secundaria, respondió Yaji, mostrando su comprensión. Probablemente podrían crearlo en el plazo de una semana, si aceptaran que la comisión supervisara y quisiera controlarlo todo. Técnicamente ese era su trabajo, pero no al nivel en el que estaban. En los últimos años, se habían vuelto mucho más autoritarios, entrando en áreas que antes habían dejado que se regularan por sí mismos. Te mantendré informado, dijo Nezu, agitando una pata. Esta podría ser la propuesta de Yaji, pero sería Wa quien la haría funcionar. Y aunque pensaba que el héroe número 1 estaba siendo un poco paranoico, había aprendido que era mejor prevenir que curar, especialmente con los nuevos villanos. Podrían ser muy impredecibles y, con Izuku, lo impredecible podría ser realmente peligroso. El director también se sintió decepcionado. Había mirado las calificaciones de Izuku, y aunque el adolescente no era un genio, definitivamente no pensaba como los otros estudiantes. Podría ser la influencia de su padre, pero y no pudo evitar sentir que podría haber tenido algunas conversaciones interesantes con el adolescente. Era raro encontrar a alguien que tuviera una visión genuinamente diferente del mundo y los argumentos para respaldarla. La oportunidad se había perdido. El padre de Izuku probablemente tenía puntos de vista similares, pero estaba en el tártaro. Eso fue un gran desperdicio. Ted Overall hizo rodar el vial entre sus dedos. El líquido del interior era transparente, pero a sus ojos le parecía azul. Ese fue el efecto del vial. En la otra mano sostenía un estuche. Tenía una serie de viales y un espacio para un tubo más grande. Los espacios de los viales estaban llenos, y cada vial tenía un tono sucesivo de azul más oscuro, ubicado en el forro de terciopelo negro. El espacio del tubo estaba vacío. Miró a Chronostasis con recelo. El suero todavía necesita algo de trabajo, explicó. ¿Pero las balas? Chronostasis asintió y Kai sintió una sonrisa cruzar sus rasgos. Se estaban acercando. El chico nuevo, el que solía ser leal a All for One, había sido de gran ayuda. Si bien no tenía peculiaridades, en realidad tenía algo de capacitación en el laboratorio, lo que significaba que había refinado algunos de sus procesos. ¿Cuál es la hora de cada una de las balas?, preguntó, señalando los viales. El nuevo insistió en que varía, pero un día, una semana, 2 semanas y luego permanente. Dice que probablemente pueda mezclar un mes si así lo desea, dijo Chronostasis. Lo tendré en cuenta, dijo Kai, guardando el frasco de color claro y sacando el más oscuro. Necesitarían un mejor sistema de codificación de colores para ellos. Los permanentes tendrían que ser rojos. Algo que indicara que eran permanentes. Sostuvo el vial a la luz. El líquido reflejó la luz, pero no hizo nada más. Él sonrió. El arma estaba casi lista. Y una vez fue, no importaría si All for One regresara. No importaría lo que dijera Dragón, serían Shia Saika quienes tendrían el control. Vendería las primeras balas baratas, solo para demostrar que funcionaban. Dudaba que fueran utilizados con alguien importante. Entonces el suero también sería barato. Y él también podría hacer uso de las balas temporales.
Serían su prueba de concepto de ventas. Una vez que todos supieran que funcionaba, haría saber que tenía balas permanentes. Luego vería a los villanos luchar por atraparlos, y los héroes estarían desesperados por pagarle. Querrían arrestarlo. No era estúpido. Pero no podrían hacerlo. No cuando arrestarlo significaba que estarían permanentemente sin sus peculiaridades. De alguna manera, realmente debería agradecerle a ese estudiante de la UA. El hijo de All for One. Había establecido la idea de que se podían aceptar las peculiaridades. Ahora sacaría provecho de la idea. Volvió a guardar el vial y cerró el estuche. Consigue las balas permanentes envueltas en rojo, ordenó Kai. Necesitarían esa delimitación visual. Iré a trabajar en el suero, añadió. Y. Consígueme 3 balas permanentes. 3. Chronostasis dijo el número como confirmación, pero Kai sabía que tenía curiosidad por saber para quién eran. Levantó el caso. Esto hará que todos se den cuenta de que los Yakuza nunca desaparecieron, le recordó Kai. Pero para asegurarnos de permanecer en la cima, hay algunos que deben ser eliminados, terminó Chronostasis por él. Kai asintió. All for One estaba en el Tártaro y aunque nadie había escapado, luego estaba Tomura Shigaraki y el hijo de All for One. Ellos eran los dos que probablemente serían los receptores de estas balas y a menos que fueran muy amables, el tiempo de All for One había terminado. Era el momento de gobernar del Shia Saikai. Lo reconocerían. De una manera u otra. Izuku miró alrededor del bar que Kurohiri había encontrado para mudarse. Le dio al hombre brumoso una sonrisa bastante irónica. Parecía familiar. ¿Te gustan los bares?, comentó. Son espacios útiles, defendió la puerta Warp. Izuku se rió. Está bien, descartó la necesidad de ponerse a la defensiva. Hay suficiente espacio aquí. Solía ser un albergue, así que hay espacio arriba, le dijo Kurohiri, señalando unas escaleras muy estrechas que salían de una esquina. Desaparecieron en la oscuridad. Entonces instalemos aquí, decidió. Habían estado viviendo en un almacén durante las últimas semanas. Era uno en el que Yakuni parecía estar copiando peculiaridades. Los almacenes tenían algunas ventajas cuando te escondías de las autoridades. Había muchos de ellos que eran una de las ventajas clave, pero tenían algunas desventajas realmente grandes cuando la gente no podía ir a ninguna parte. No había privacidad. Las instalaciones eran rudimentarias y, al ser espacios grandes y abiertos, hacían mucho frío en invierno y un calor sofocante en verano. El frío se podía combatir con mantas extra, pero no eran cómodas. Esto sería mucho mejor. Cada uno de sus compañeros, los villanos que se habían reunido para ayudar a Tomura, podrían tener su propio espacio, pero aún así vivirían juntos y, con suerte, aprenderían a trabajar juntos. Tendría que asegurarse de que eso fuera algo que practicaran. Pero ese era un tema para mañana. Primero tuvieron que mudarse y luego planificar. Necesitaré acciones, anunció Kurohiri, caminando hacia la barra. Había algunos vasos muy polvorientos en la pared detrás, pero nada de alcohol. Preguntó Izuku. Los ojos amarillos se volvieron hacia él. El principal riesgo del almacén es que la gente entra y sale cuando no está previsto que haya gente allí. Aquí ocurre lo mismo. Necesitaremos que los clientes se aseguren de que nos mezclamos, explicó. Izuku asintió. Eso tenía sentido. Nunca había pensado en ello cuando era niño, pero tenía mucho sentido. ¿Habrá suficiente tráfico?, preguntó. El hombre brumoso asintió. Este no es el mejor barrio, observó. Ante eso, Izuku resopló ligeramente. Se podían sacar muchas conclusiones de esa afirmación, pero la que era importante para él estaba firmemente arraigada en la clase socioeconómica del barrio. Los barrios lujosos tendieron a tener más actividad heroica. El distrito central de negocios y las zonas comerciales estaban inundados de héroes, especialmente en los momentos en que el público estaba presente. También tenían una cantidad razonable de presencia de héroes en los tiempos muertos. Pero varios como este no vieron tanta actividad. Es posible que vean nuevos héroes o héroes clandestinos. En realidad, esa podría ser su mayor amenaza. Los héroes clandestinos tendían a querer ser héroes y había sido una amenaza toda su vida, se dio cuenta Izuku. Tendría que lidiar con eso cuando algo se materializara. Miró a su alrededor. ¿Dañaría algo si soplara el polvo?, preguntó. Kurohiri le dio una mirada extraña antes de que entendiera lo que estaba preguntando.
Luego se colocó detrás de la barra, tomó los vasos que no estaban rotos y los aseguró antes de dirigirse a una puerta lateral. Desde el ángulo, Izuku supo que entraba en un callejón. Probablemente era la salida de emergencia. Entonces Kurohiri se acercó a él. Todo debería estar bien ahora, indicó innecesariamente. Izuku sonrió y se concentró. Kaeli Imperium en realidad no era una peculiaridad del viento, pero podía dar esa impresión. Le permitió manipular el nitrógeno. No podía cambiar la composición química, por lo que no podía cambiar el nitrógeno del aire en amoníaco o algo así. Pero podría hacer que el nitrógeno del aire actuara como una barrera física. A menudo eso era suficiente para sus propósitos. Así que ahora se concentró en aplicar el nitrógeno del aire sobre las superficies de las barras, recoger el polvo y tirarlo por la puerta. Pasaron unos minutos, pero el lugar ya parecía más limpio, aunque ahora olía a humedad. ¿Cómo es el piso de arriba?, preguntó Izuku. No está tan mal, respondió Kurohiri. No ha estado abandonado por mucho tiempo. Eso era bueno. Podrían recoger las camas y utilizar las habitaciones. Compraría muebles si los necesitara, pero el presupuesto era mejor sin esa necesidad. Fue bueno que hubiera tenido un poco de experiencia viviendo solo para acostumbrarse a hacer presupuestos. Probablemente deberíamos conseguir algo de comida antes de trasladar a todos, reflexionó Izuku. Kurohiri asintió. Lo conseguiré, dijo Izuku, si puedes moverlos, añadió. El hombre brumoso volvió a asentir y cerró la puerta exterior. Hay una tienda en la calle, dijo, y había algo en su tono que tomó a Izuku por sorpresa. Le dio a la puerta Warp una mirada penetrante. Solo asegúrate de no ofenderlos, aconsejó Kurohiri. Por un momento Izuku no entendió, pero luego asintió. La tienda era probablemente uno de los centros de la comunidad local. Para que pasaran desapercibidos tenían que encajar con ellos. Levantó la mano y se alisó un poco el cabello mientras lo cambiaba a un color negro. Sería bueno si la peculiaridad del cambio de color también incluyera la longitud y el estilo, pero fuera solo color. Dejó que sus ojos se volvieran marrones. Seré amable, aseguró a la puerta Ward mientras se dirigía a la puerta principal y salía. Necesitaban esta base, así que no iba a cometer errores, y si lo hacían bien, Izuku dejó que una pequeña sonrisa jugara en sus rasgos. Si lo hicieran bien, podrían llegar a ser vistos como los protectores del vecindario. Y eso sería una gran ventaja. No garantizaría que la gente no los traicionara, pero ayudaría. Sería agradable ahora, sería realmente agradable ahora. Ted, era difícil ser casual cuando una de las cajeras lo miraba fijamente. Izuku llegó a la tienda, eligió un carrito y luego comenzó a buscar las cosas que necesitarían cuando notó que ella lo miraba fijamente. Ella estaba haciendo su trabajo pero lo miraba intensamente cada vez que él bajaba a ese extremo de la pequeña tienda. Fue desconcertante. No sintió ninguna hostilidad por parte de ella, solo una intensa curiosidad. Sacudió la cabeza y siguió comprando. Fue algo relajante. Este fue un problema que se resolvió fácilmente. Optó por cosas más baratas que podía conseguir al por mayor y agradeció tener una peculiaridad de fuerza que le ayudaría a cargar todo. Sin embargo, finalmente llegó el momento de pagar e Izuku se dirigió deliberadamente hacia la cajera que lo estaba mirando. Afortunadamente, no dejó que el hecho de que estuviera mirando afectara su trabajo, pero a mitad de hacer las compras, le sonrió. «¿Eres tú?», dijo ella suavemente. Izuku se preparó. No estaba acostumbrado a que lo desearan, pero sabía que cuando ella decía que podía estar refiriéndose a cualquier cosa. Su foto había circulado bien gracias a la de Yaoyorozu. Él le dirigió una mirada burlancia. Ella pareció entender lo que significaba porque se rió entre dientes y alcanzó la fruta que él había puesto en la parte trasera de la cinta transportadora. «No me importa, le dijo en tono conversacional. «Solo quiero agradecerte», dijo, sosteniendo la bolsa de mandarinas. Eso sacudió su memoria e Izuku sintió que sus ojos se abrieron como platos. «¿Estás bien?», dijo con una sonrisa al recordarla. Ella era la señora a la que había ayudado en el callejón, aunque él no había hecho prácticamente nada. Simplemente la había dirigido a un refugio y le había dado algunas mandarinas. Ella le devolvió la sonrisa, luciendo mucho más pacífica que la última vez que la había visto. «Lo soy», confirmó. «¿Te acordaste de mí por eso?», preguntó Izuku. Todo lo que había hecho fue darle algo de fruta y la ubicación del refugio. Eso no fue nada. Miró la etiqueta con su nombre. Decía Kamondi. Izuku tuvo la impresión de que ella mordía el labio mientras lo miraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Puede que no haya sido nada para ti, le dijo con voz temblorosa. Fue todo para mí. No estaba seguro de qué decir a eso. Finalmente se decidió por algo neutral. ¿Entonces funcionó? Kamoni asintió mientras ella seguía haciendo la compra. Sí. Ahora tengo este trabajo y, ella sonrió. Parecía satisfecho. Las cosas están mejorando. Me alegra oírlo, respondió. ¿Y para ti? Preguntó Kamoni, dándole una mirada que decía que no estaba preguntando sobre sus intereses legítimos. Ella era consciente de que lo buscaban y. Él solo esperaba que ella no planeara venderlo. Debería correr. Debería hacer algo, pero Izuku se dio cuenta de que tendría que esperar para saber qué pasó. En este momento no tenía idea de en quién podía confiar. Sacudió la cabeza de una manera que indicaba su incertidumbre. Kamoni se rió entre dientes mientras guardaba los últimos alimentos en una bolsa. ¿Podría ir en cualquier dirección? Ella interpretó su gesto. Podría ser de cualquier manera, confirmó Izuku, acercando su teléfono al punto de pago. Bueno, si alguna vez necesitas algo, le dijo. Quizás no pueda hacer mucho, pero te lo debo, Izuku, así que si necesitas algo, lo intentaré. Él simplemente la miró fijamente por unos momentos, tratando de entender lo que ella estaba diciendo antes de asentir. No tenía idea de lo que podría necesitar de ella, pero era mejor tener aliados que enemigos. Yo, comenzó y luego resopló. Yo, nuevamente Izuku se detuvo, tratando de ordenar sus pensamientos. No estoy seguro de qué, dijo finalmente, asintiendo amistosamente. Pero lo tendré en cuenta. Kamoni le sonrió y asintió antes de dirigirse al siguiente cliente. Izuku tomó eso como una señal para irse, sacó el carrito y recogió todas las bolsas antes de empujar el carrito en el estante y regresar a la barra. Había sido un encuentro interesante y aunque Kamoni dijo que lo ayudaría porque él la había ayudado, si su punto de vista era siquiera medio indicativo de la opinión del público en ese momento, tuvo más apoyo del que pensaba y eso fue útil. Ted, tengo comida, anunció Izuku cuando cruzó la puerta y notó que el grupo estaba reunido en el bar. Levantó las bolsas que, sin sus peculiaridades de fuerza, incluso con todo su entrenamiento, habría tenido dificultades para llevar. Izu. Y Miko lloró felizmente y saltó hacia él. ¿Pagaste por ello? Preguntó Whisper, casi demasiado bajo para ser escuchado. Lo pagué, le confirmó. No quiero enfadar a nuestros vecinos, explicó. Le complació ver los asentimientos de los demás y Whisper le dedicó una sonrisa que indicaba que había estado buscando la respuesta. Déjenme dejar esto a un lado y luego creo que es hora de tener una conversación adecuada, anunció. Hubo cierta curiosidad al respecto, pero Izuku se mantuvo firme mientras se dirigía a la cocina. No era una cocina doméstica sino una anexa a la barra, que habría servido los refrigerios y daría servicio a las habitaciones del albergue. La nevera estaba empotrada y todavía estaba en condiciones razonables. Kurohiri lo había encendido. Rápidamente desempacó la comida y, después de escoger algunos bocadillos, regresó a la barra. Dado que acababan de abrir, no había nadie más que su equipo. ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar?, dijo Tuice. Quiero hablar, dijo Izuku con seriedad. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Dabi. Lo que vamos a hacer. Eso llamó su atención. Izuku arrojó los bocadillos sobre la mesa mientras tomaba asiento. ¿Qué vamos a hacer, Izu?, preguntó Himiko. Cogió un paquete de patatas fritas y se sentó también. La comida reunió a los demás y escogieron algo para comer. Izuku suspiró. Es fácil decir que quiero cambiar el mundo o quiero deshacerme de los héroes, comenzó Izuku. La pregunta es por dónde empezar. Lo dejó flotar en el aire por un momento. Izuku miró a su alrededor. Lo observaban con distintos grados de interés. Tomura nunca estuvo destinado a estar solo, les dijo Izuku. O más bien su parte en el plan era agitar a la sociedad, mientras otros aprovechaban el descontento para cambiar las cosas. ¿Qué quieres decir con cambiar las cosas?, preguntó el señor Compres. Parecía intrigado. ¿Cuál es la forma más fácil de deshacerse de los héroes?, Izuku desafió. Matándolos, respondió Himiko. Esa es una forma, pero es un poco lenta, respondió Izuku, asintiendo. ¿Alguna otra forma? Siempre ha sido uno de los defectos fundamentales de la villanía, reflexionó Compres. Tendemos a centrarnos en una pasión particular a la vez. Himiko objetó. Solo quiero la sangre. Tiende a haber algunos tipos de lo que la sociedad llama villano, coincidió Izuku.
Siempre lo ha habido, incluso cuando la palabra era simplemente criminal. Suspiró y miró hacia el techo. Era solo un techo con un ventilador para mover el aire. Hay quienes roban porque tienen que robar para comer y hay quienes roban porque les resulta divertido o rentable. Están los que son llamados villanos porque no han tenido otra opción, los que viven de sus pasiones, y los que quieren lograr algo. Los primeros no son realmente villanos. Simplemente se debe a las circunstancias, pero a la sociedad eso no le importa, medio negó con la cabeza, indicando que era una situación compleja. Probablemente podrían vivir en una sociedad más tolerante y la tercera, ese es el tipo raro, concluyó Izuku. ¿Quieres ser eso? ¿No quieres ser eso? Observó Tuice. Quiero ser eso, confirmó Izuku. Lo que significa que necesito ser honesto contigo y realista acerca de mis posibilidades. Y luego, cuando sea realista, encontrar formas de ser mejor. Pensaron en eso por un momento antes de que Tuice le dirigiera una mirada penetrante y le quitara la máscara. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? Preguntó intencionadamente. Izuku asintió para reconocer la pregunta. Quiero que la sociedad se dé cuenta de que los héroes no son un beneficio. Que son un sistema que se perpetúa a sí mismo y crea desigualdad, falsos prejuicios y división de clases. Entonces escriba algunos artículos, cartas al editor, aconsejó Tuice. Izuku sonrió ante la sugerencia. Lo haría si cambiara algo. Lo único que haría sería medir la opinión pública, lo cual será necesario, admitió. Vete a la política, sugirió Dabi. Soy un poco demasiado joven, respondió Izuku. Aunque ya había pensado en eso, le dijo al grupo. La Comisión Héroe de Seguridad Pública es, como su nombre indica, una comisión. Fue creada por una ley del Parlamento y se rige por esa misma ley, explicó. Si quieres cambiar lo que están haciendo, solo tienes que conseguir que el Parlamento apruebe una enmienda. Si bien las miradas que recibió por esa información no estaban en blanco, tampoco lo creían del todo. Nunca dije que sería fácil. Se defendió Izuku. Ante eso, Dabi resopló, como si hubiera hecho una broma. No creo que ninguno de nosotros tenga el temperamento necesario para dedicarse a la política, les dijo Izuku con una sonrisa irónica. Pero es algo a considerar. No hemos visto a muchos héroes retirados dedicarse a la política, pero solía ser popular entre las estrellas del deporte retiradas, explicó. ¿Entonces quieres un contacto en el Parlamento? Preguntó el señor Combres. Yo no diría que no, respondió Izuku. Hay otras maneras de hacer que la sociedad cambie, continuó. Cambiar la ley es la forma legal, y se me ocurren dos formas más. ¿Qué son? Whisper lo incitó cuando se quedó en silencio. Si no tienes a alguien en el Parlamento, tienes que hacer que la sociedad quiera el cambio para que el Parlamento lo haga de todos modos, dijo Izuku. Eso es lo que Tomura había estado haciendo. Demostrar que los héroes eran ineficaces, y una vez que la gente empieza a pensar eso, empiezan a buscar su propia protección. Eso es bueno en un sentido, pero malo en otros. Si el gobierno es decente, antes de que se ponga demasiado hasta ahora, abordarán las preocupaciones de los ciudadanos. Ningún gobierno es tan bueno, le dijo Tuice. Algunos lo han sido, respondió Izuku, dándole una sonrisa irónica y encogiéndose de hombros. Pero no estoy seguro de que el nuestro lo sea, lo que nos deja con la tercera forma de hacer un cambio. Izuku miró a su alrededor. Atsuhiro le dedicó una sonrisa burlona y Jimiko se rió. Pensó que sabían de qué estaba hablando. Dabi frunció el ceño y Tuice parecía intrigada mientras Whisper pensaba. Toma de control hostil, anunció Izuku, ignorando el drama inherente a las palabras. ¿Una copa? Un golpe, estuvo de acuerdo Izuku. También hay un par de formas de hacerlo. Si el Parlamento no cambia y la sociedad te apoya, entonces debería ser bastante fácil. Lo que viene después es difícil. Y si el Parlamento y la sociedad están en tu contra, entonces solo necesitas más fuerza. Todos se han hecho en el pasado. ¿Hacia dónde quieres, Izu? Preguntó Himiko. Preferiría con el apoyo de la sociedad, les dijo Izuku. Es más fácil y tienes más tolerancia cuando haces cambios después. Pero usarás la fuerza si es necesario, sugirió Dabi. Lo haré, estuvo de acuerdo Izuku. Pero eso podría ser similar a una guerra civil. Japón había librado varias guerras civiles a lo largo de su historia y nadie quería realmente repetirlas. Aunque tal vez haya oportunidades para ser más creativos. Frunció el ceño 2 veces. ¿Qué quieres decir? Realmente no quiero instigar ni librar una guerra civil, dijo Izuku. Dejaría a Japón debilitado, y hay quienes se aprovecharían de ello.
Pero tal vez podríamos crear una sociedad separada, sugirió encogiéndose de hombros, pero mientras lo decía se dio cuenta de algo. ¿Qué es? Preguntó Himiko al ver su cambio de expresión. Podría estar pensando en esto de manera incorrecta, dijo Izuku lentamente. Si bien la sociedad tiene algunos problemas, los héroes los perpetúan. Sí, lo sabemos. Los héroes son el problema. Himiko le dijo. Sí, son un problema, pero si intentamos atacar a toda la sociedad, entonces toda la sociedad estará en nuestra contra, dijo Izuku. No queremos eso, dijo con una risa autocrítica. La forma más rápida de poner al público en fuera de juego es hacer que parezca que le van a quitar su vida cómoda. Si esa fuera la amenaza, entonces todos estarían en nuestra contra. No quiero eso. Lo que quiero, lo que pienso, todos realmente queremos que los héroes desaparezcan y, con ellos, la estructura de apoyo. ¿Quieres acabar con la industria de apoyo? Preguntó el señor Compres. No. Quiero la comisión, corrigió Izuku. No tengo ningún problema con los servicios sociales, la comisión de impuestos, finanzas, asuntos exteriores y todo eso, explicó, enumerando partes del gobierno. En realidad, el problema es solo la comisión de seguridad pública de héroes, y los héroes. Entonces, eso significa que debemos asegurarnos de que lo que hacemos sea objetivo. Tenemos que asegurarnos de que el público sepa que no estamos en contra de ellos, estamos en contra de aquellos que dicen tener sus mejores intereses en mente, aquellos que dicen estar a favor de sus intereses. Seguridad, pero a quienes realmente no les importa, siempre y cuando tengan su acción o su buena propaganda. Tenemos que demostrar que los héroes y la comisión no son necesarios, son corruptos, obsoletos, lo que sea que funcione. Terminó con una sonrisa. El grupo volvió a guardar silencio, entendiendo lo que decía. Finalmente, Davi suspiró profundamente. Bueno, entonces ese será el truco, ¿verdad? Asegurarnos de elegir nuestros objetivos, explicó. Sí, estuvo de acuerdo Izuku con un resoplido. Entonces, ¿alguien sabe cómo hacer eso? Miró a su alrededor. Se hizo el silencio una vez más. Esto iba a ser difícil. Podríamos simplemente atacar los edificios de la comisión, sugirió Tuice en el silencio. Eso tiene algunas posibilidades, coincidió Davi, con demasiado entusiasmo. Es así, pero tendríamos que hacerlo de tal manera que no seamos declarados terroristas, dijo Izuku, pero asintió. De hecho, podríamos hacerlo como un par de ataques. Una advertencia y luego algo más duro. Lo único es, no creo que atacar el edificio de la comisión realmente sirva de nada. El simbolismo, le dijo el señor Compres. Eso sería poderoso, admitió Izuku. Creo que causaría una impresión aún mayor si lo anunciáramos primero. Si los héroes no pueden proteger lo que es esencialmente su cuartel general central, ¿cómo pueden proteger a alguien más? Preguntó retóricamente. Lo pensó unos minutos más. ¿Aunque sería suficiente? Preguntó Izuku. ¿Qué quieres decir? No creo que simplemente atacar su sede sea suficiente para transmitir el mensaje. Sin embargo, debería ser obvio. Si se necesita una comisión para garantizar la seguridad pública frente a algo, ¿no sugiere eso que algo lo está haciendo mal? Eso le hizo reír. Tiene que estar más extendido, consideró tristemente Izuku. Cuanto más amplio era un conflicto, más personas inocentes se veían arrastradas a él, pero y por otro lado, era necesario involucrar a la gente para asegurarse de que las cosas cambiaran. Fue un equilibrio delicado. ¿Podríamos atacar el Parlamento? Creo que eso haría que nos llamaran terroristas, respondió Izuku. Pero podría ser algo que hagamos con el tiempo, admitió mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, antes de considerar eso, creo que tenemos un problema mayor. ¿En realidad? Preguntó Himiko. Izuku asintió. Señaló a Davi y movió el dedo mientras contaba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dijo Izuku, señalándose a sí mismo. Más algunos, reconoció. No tengo ninguna duda de que podemos eliminar a muchos héroes, pero quiero ver qué viene después. La peculiaridad de Tuice ayudará, pero, se encogió de hombros. El problema era obvio. Necesitamos más mano de obra, dijo Compres mientras Izuku asentía. Izuku estaba observando al grupo así que vio la consideración en el rostro de Tuice. Quizás pueda ayudar con eso, indicó el hombre. No con mi peculiaridad, aclaró. Izuku hizo un gesto para que continuara, antes de entregarle el último de sus bocadillos a Himiko cuando ella los miró. Él le dedicó una sonrisa. Solo tenerla aquí estaba ayudando.
¿Cuánto sabes sobre la Yakuza? Preguntado 2 veces. ¿No se extinguieron en la era anterior a las peculiaridades? Preguntó Susurro. Sobre todo, dijo Tuice. Pero todavía existen. ¿Y? No pueden estar haciendo nada o los héroes los habrían atrapado, murmuró Gaby. Probablemente no, coincidió el señor Compres. Pero son personas que probablemente querrían que héroes se fuera, añadió. ¿Conoces alguno de ellos? Asintió 2 veces. Definitivamente vale la pena conocerlos, decidió Izuku. ¿Puedes ponerte en contacto con ellos y organizar una reunión? Preguntó. Nuevamente el rubio asintió. Gracias, dijo Izuku. Hay otra cosa en la que me gustaría que todos pensaran, añadió, mirando a su alrededor. ¿Qué pasa, Izu? Todos ustedes tienen peculiaridades versátiles y saben cómo usarlas de la mejor manera, pero si vamos a enfrentarnos a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y a todos los héroes principales, entonces tendremos que ser flexibles con la forma en que los usamos. Y cada peculiaridad tiene debilidades. No es tuyo. Dijo Gaby. La mía tiene debilidades, respondió Izuku. Se necesita energía para utilizar una peculiaridad, explicó. Y todos pueden entrenarse para usar su peculiaridad de modo que parezca que no se cansan pero siguen usando energía. Si uso múltiples peculiaridades, entonces estoy usando la energía equivalente a esa. Y no tengo alguna peculiaridad en la acumulación de energía, por lo que me canso rápidamente. Quizás fue un error decirles su debilidad, pero ser vulnerable era parte de cómo se generaba confianza. ¿Qué estás diciendo? 2 veces exigido. Quiero que pienses en formas de contrarrestar tus debilidades, le dijo Izuku. ¿Con una peculiaridad? Preguntó Gaby. Con una peculiaridad, confirmó Izuku, pero en silencio también estaba abogando por el equipo de apoyo. Sería una prueba para ver si pensarían en eso. Las peculiaridades no lo eran todo en este mundo. Eso lo había aprendido bien. Si podemos encontrar una sola peculiaridad que contrarreste sus debilidades, entonces, si están dispuestos, yo estoy dispuesto a que adquieran esa peculiaridad, les dijo. Eso no nos ayudará, objetó Whisper. Aceptar una peculiaridad de alguien hará que nos odien, explicó. Se pueden copiar, sin que el propietario original lo sepa, explicó Izuku, pero el hecho de hablar de esto le recordó algo que había dicho el Dr. Garaki. Su padre había recopilado peculiaridades para que las usara, pero el doctor nunca se las había dado. Izuku no tenía dudas de que esas peculiaridades lo ayudarían y si iba a seguir adelante con algún plan, entonces las necesitaría. Oh. Hubo cierta sorpresa. Piénsenlo, les aconsejó Izuku. No es obligatorio, pero podría ser una opción. David parecía pensativo. Es algo en lo que pensar, coincidió. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Izuku mientras se levantaba. Aunque es temprano, mi sueño se ha arruinado, así que voy a aprovechar la tranquilidad y dormir, les dijo a todos. Hubo varios asentimientos y cierto acuerdo. No habían estado durmiendo bien en el almacén y esta noche agradecerían la oportunidad de dormir en privado. Toru Akagure estaba muy feliz de ingresar a la UA. Había trabajado duro durante el último año de la escuela secundaria estudiando y asegurándose de poder aprobar el examen de ingreso. Se había preparado lo mejor que pudo para la parte física del examen y de alguna manera, aprobó y entró en la clase 1A. Durante unas 4 horas. Le había tomado tanto tiempo ser expulsada. Eso había dolido. Había hecho lo mejor que podía en las pruebas físicas y sabía que tenía que volverse más fuerte, pero no era para eso para lo que estaba en la UA. Había intentado tener algo de camaradería con Mineta, quien había sido expulsada con ella, pero el bastardo le había dicho que no estaba interesado porque no podía verle las tetas. Era el menor consuelo de que lo había hecho mejor que ese idiota. Pero aún así había sido expulsada, y ser expulsada de la UA prácticamente significaba que ninguna otra escuela de héroes te aceptaría. Sus padres habían logrado que ella ingresara tarde a la escuela secundaria, pero fue difícil. Fue muy difícil. Todos querían saber qué había pasado. Ella había tratado de explicarle que su maestra esperaba algo que ella no podía ofrecerle, pero todos escucharon y dijeron las cosas correctas, que él lo había hecho antes. Que Aizawa era conocida por eso, y que no sería la última, pero conocía la forma en que la gente decía las cosas sin decirlas realmente. Y como nadie sabía exactamente hacia dónde estaba mirando, vio las miradas que la gente le daba y bueno, no podían saber que ella no estaba mirando, pero cuando pensaban que no debería poder verlos. Los de desprecio eran fáciles de entender. Los que se compadecían eran los peores. Pero eso iba a cambiar.
Mientras había sido expulsada, había seguido lo que la clase había estado haciendo. Habían tenido que seguir tantas cosas y en ocasiones había estado muy asustada por ellas. Ahora, sin embargo, hizo clic en YouTube nuevamente y abrió el vídeo. Era de la entrevista de Daiki Yaoyozoro. Ella ya lo había visto varias veces y no era como si él hubiera dicho nada directamente aplicable a ella, pero era la impresión. Estaba dispuesto a trabajar con Mite y Chui para asegurarse de que el adolescente no fuera procesado como villano, siempre y cuando le diera la espalda. Nadie había oído ni una palabra de Mitei en las semanas posteriores a esa entrevista. Lo que significaba que había una oportunidad. Toru no tenía idea de dónde estaba Mitei, pero pensó que podría averiguarlo. No podía desactivar su don, por lo que nadie se quejó de que lo estaba usando. Pero eso significaba que podía usarlo para descubrir dónde estaba Mitei y nadie podría acusarla de abusar de su don. Aprovecharlo, sí, pero uso ilegal, no. Ese no era realmente el punto. La cuestión era que nadie sabía dónde estaba, pero ella podía mirar. No iba a ser una tarea fácil, pero ¿y qué más iba a hacer? Iba a la escuela y hacía los deberes, pero eso apenas le ocupaba todo su tiempo. Y si encontraba a Mitei, o algo que pudiera llevarle hasta él, entonces sí. Toru se humedeció los labios y podría pedir una recompensa, y aunque le gustaría pedir volver a inscribirse en la UA, sabía que Aizawa simplemente la expulsaría de nuevo. Por lo que, en cambio, pediría inscripción en otra escuela de héroes. Ella iba a ser una heroína. Solo iba a necesitar algo de negociación y dedicación de su parte. Nada que valiera la pena era fácil, pero le mostraría a Aizawa que era el material perfecto para un héroe clandestino cuando encontrara a Mitei y, para entonces, sería demasiado tarde. Su reputación iría a otra escuela. ¿Pero dónde buscar primero? Daiki lo había dicho, Mitei tenía un vínculo con el villano con el que All Might había luchado y que había estado en un distrito de almacenes. También hubo rumores de que los diversos monstruos que habían estado apareciendo fueron creados artificialmente. Ella no sabía mucho sobre eso, pero Toru pensó que querrías espacio para eso, así que tenía sentido que el villano estuviera en el distrito de almacenes. Y para ella era mucho mejor buscar en almacenes que en bares. Había demasiados bares turbios para que ella pudiera verificarlos de manera realista, pero los almacenes, esos que podía verificar. Entonces, eso era lo que iba a hacer, y cuando encontró algo, Toru sonrió. Estaba bastante segura de que el HPSC consideraría razonable su solicitud. Ted Shouto se sentó y tomó un sorbo de su té. Ni siquiera sabía que las casas de té tenían habitaciones privadas, pero Momo les había dicho que se reunieran aquí. Había invitado a todos y estaban sentados alrededor de la mesa en varios estados. Ida parecía nervioso, pero sabía qué hacer en este entorno, mucho mejor que Kaminari, Kirishima y Bakugou, aunque Bakugou estaba haciendo un trabajo admirable al adaptarse. Era sorprendente así. Finalmente, Momo dejó su taza de té y suspiró suavemente. Shouto tuvo la impresión de que había algún tipo de sutileza social esperada de la que no tenían idea. ¿Qué opinas de la oportunidad de formación?, les preguntó. Eso explicaba la habitación privada, aunque su notoriedad también estaba llamando la atención, así que podría haber sido eso. Es interesante, dijo diplomáticamente Tenya. Nezu había extendido su tiempo libre para adaptarse a la falta de sus peculiaridades, aunque el director había insistido en que aún asistieran a clase. El no heroico de todos modos. No podían quedarse muy atrás. Luego vino el director para decirles que podrían ser incluidos en algún tipo de evento de capacitación interescolar. Excepto que no era un evento, era más como si estuvieran creando un curso especial y dedicado para héroes emergentes. El director no les había dicho mucho. No era necesario. Podrían pensar por sí mismos. Era obvio que el curso los prepararía para luchar contra Izuku Midoriya. Voy a por ello, gruñó Bakugou. Voy a darle una paliza a ese villano, les aseguró. Nadie se molestó en señalar que todavía tenía el brazo enyesado y que otros villanos menores le habían dado una paliza. Uno de ellos todavía estaba esperando sentencia formal. Tampoco se molestaron en señalar que Izuku Midoriya había luchado contra todos ellos juntos y aún así ganó. Al menos parte de eso se debía a que había adoptado sus peculiaridades, pero no era un enemigo fácil. Shouto miró a Kaminari y Kirishima, dejando en claro que no objetaría si ellos respondían primero. Había muchas sutilezas sociales de las que no era consciente, pero esa era una que en realidad había logrado perfeccionar. Y ahora mismo no sabía qué decir. No sabía cómo decirle a alguien que había recuperado su don. Sabía cómo sería.
No había forma de escapar del hecho de que ahora parecería que estaba aliado con Izuku Midoriya. Es posible que este grupo no piense eso de inmediato. Bakugou probablemente querría saber cómo había sucedido y luego exigiría saber por qué no había golpeado a Izuku. Los demás iba a salir. Shouto lo sabía. No podía mantenerlo en secreto para siempre, pero, ¿cómo le decía a la gente que había recuperado su don porque alguien más había pagado el precio? ¿Quién creería eso? También podría decir que fue porque Izuku simplemente decidió devolvérselo, pero eso era aún más increíble. No estoy seguro, admitió Kirishima, sonando reacio. Es una buena oportunidad, pero, tragó y miró a Kaminari. No estamos seguros de cómo podemos ayudar con eso, dado lo sucedido. Porque no tenemos peculiaridades, explicó Kirishima. No voy a ser una persona sin peculiaridades para siempre. Bakugou gruñó. Shouto tuvo la impresión de que quería gritar, pero sabía que no era así. Lo intentaré, dijo Tenya. Tengo que hacerlo, añadió. ¿Tu familia? El adolescente alto asintió. Para mantener la tradición familiar, haré actos heroicos, les dijo Tenya. Puede que no pueda ser un héroe muy bien clasificado, pero, con el equipo de apoyo adecuado, puedo ser un héroe. Voy a ser el mejor, aspirantes a élite. Bakugou gruñó. Tenya lo ignoró. Por eso voy a ayudar en esta actividad, dijo, refiriéndose al evento del que Nezu les había hablado. Si puedo ayudar a traer a Izuku Midoriya entonces, suspiró pero no terminó. Shouto sabía lo que iba a decir. Si Tenya podía hacer algo y hacerse notar trayendo a Izuku Midoriya, entonces, aunque todavía no se había graduado, consolidaría su reputación como héroe y eso establecería su marca para otra generación de Ida. ¿Y tú, Momo? Preguntó Shouto. Todavía no quería decir qué haría. Mis padres ya me han propuesto varios puestos dentro de nuestras empresas, afirma con un suspiro. Shouto tuvo la impresión de que quería decir algo más, pero sintió que ahora no era el momento. Si no haces esto, ¿qué harás? Momo preguntó a Kirishima y Kaminari. Iba a estudiar estudios generales, admitió Kaminari. No creo que sea lo suficientemente inteligente para ser un héroe sin peculiaridades. Lo harías bien. Momo intentó consolarlo. No, ve a estudios generales, Footsbrain. Todos ustedes van a estudios generales y simplemente esperen a que recupere sus peculiaridades. Porque no es como si las recuperaran ustedes mismos. ¿Alguien sabe si Nenuki y Shoji han sido invitados? Preguntó Shouto. Todavía no, le dijo Momo. Pero Nezu dijo que lo serán. ¿Y tú? Me iré, dijo. Su padre no había dicho nada al respecto, pero Shouto sabía lo que habría dicho en Deagour. Habría estado en la línea de que él necesitaba ir a mostrarles a los otros héroes cómo era el futuro héroe número 1. En Deagour no había dicho nada porque todavía pensaba que su peculiaridad estaba con Izuku Midoriya. Era y una situación difícil. Momo asintió. ¿Qué opinas del plan? El director no les había dicho un plan pero, nuevamente, era obvio. Al reunir a los mejores estudiantes héroes de todo el país, iban a formar una fuerza de combate. Solo necesito que me curen el brazo y lo mataré. Shouto conocía a Momo desde hacía tiempo y por eso conocía sus expresiones. No iba a invitar a Bakugou la próxima vez, no si él iba a ser poco realista. Creo que es una buena oportunidad para desarrollar contactos y vínculos para utilizar en la vida profesional, dijo Ida. Y será una manera de, suspiró. Puede haber una oportunidad de recuperar nuestras peculiaridades, añadió. Ante eso Kaminari y Kirishima miraron hacia arriba, como si no hubieran pensado en eso. Eso es cierto, murmuró Kirishima. Si el grupo se encontró con Izuku y lo trajo entonces, esa podría ser una posibilidad. Shouto no pensó que iba a ser tan fácil pero y no le correspondía a él decirlo. Sí, eso es cierto, dijo Kirishima más fuerte y les dedicó una sonrisa. Creo que lo aceptaré entonces, dijo. Yo también. Dijo Kaminari, con una nota de esperanza en su voz. Todavía no estaba seguro pero hoy estaría dispuesto a intentarlo. Momo sonrió. Me alegra oírlo, dijo. Será difícil, pero creo que podemos marcar la diferencia, añadió. Shouto tragó. Siempre y cuando la diferencia que hicieron no fuera una lección objetiva para los demás, entonces todo estaría bien. Excepto, y realmente no podía ver cómo ayudarían. No de una manera significativa, no de una manera con la que estarían satisfechos pero, en ese momento, todo lo que podían hacer era intentarlo. Line. Quédate un momento, le pidió Shouto a Momo después de que los demás se fueron. ¿Qué es? Ella preguntó.
Por un momento Shouto quiso contarle todo, pero sabía que sería demasiado peligroso. En cambio, ordenó sus pensamientos. ¿Y si hubiera una manera de recuperar tu don? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Le entregó su teléfono, sobre los mensajes que había recibido. No había nada allí que indicara la fecha en la que debía estar en el parque, excepto la fecha en que fue enviado. Observó cómo Momo lo leía. Lo siento, Shouto, dijo finalmente, después de pasar al mensaje final. Le tomó un momento entender lo que quería decir y luego se dio cuenta de que ella pensaba que él había ido a la reunión y que no había nadie allí. Pensó en corregirla, pero las palabras no salieron de su boca. ¿Tus padres obtuvieron algo similar? Preguntó en su lugar. Puedo comprobarlo, le prometió Momo. Shouto asintió. ¿Cómo consiguieron tu número? Preguntó Momo. Ni idea, le dijo. Debe haber algo en la forma en que lo dijo, porque Momo le dirigió una mirada penetrante. Shouto, eso es solo un estafador, ¿no? ¿No fuiste? Preguntó preocupada. Esto no iba como él pensaba. Podría mentir, pero, lo hice, admitió. ¿Y? Momo presionó. Él fijó sus ojos en ella y levantó las manos antes de dejar que una pequeña llama bailara en su mano izquierda mientras formaba un bloque de hielo en su derecha. Los ojos de Momo se abrieron y se quedó mirando. Shouto observó cómo sus ojos se movían entre sus manos, como si confirmara que realmente estaba viendo su peculiaridad en uso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dijiste a nadie? Momo exigió. Dejó que su peculiaridad se desvaneciera. Pensé que era una estafa, le dijo Shouto. Se sorprendió cuando sus ojos de repente se pusieron tristes. Shouto, susurró Momo. ¿Qué le prometiste? Preguntó, casi con demasiada gentileza. Nada, dijo inmediatamente. Pensé que era una estafa, y que simplemente exigían dinero, o información o algo así. Y luego, cuando quienquiera que fuera dijo que ya había convencido a Dragón, Shouto sacudió la cabeza mientras las palabras salían de él. Espera. ¿Quién es Dragón? Momo preguntó con el ceño fruncido. Dice él allí, pero, no importaba qué nombre estuviera allí si el mensaje de texto había sido una estafa. El hecho de que hubiera recuperado su peculiaridad hizo que el nombre fuera importante. Si bien los padres de Momo eran ricos, a veces olvidaba que no eran héroes. Había información que simplemente no sabían. Mi papá ha estado hablando de alguien en el inframundo por un tiempo. Un tipo llamado Dragón. Excepto que nadie sabía quién era. Tu amigo, Uraraka, ¿qué tiene que ver Dragón con ella? Aparentemente tiene un colgante o algo que supuestamente le fue dado por Dragón. Durante el campamento, uno de los villanos lo reconoció y dejó a Uraraka en paz. ¿Qué? Momo exigió. Eso es lo que me dijeron, se defendió Shouto. ¿Por qué no nos lo dijeron? Momo se mordió el labio. ¿Ochako sabe que su colgante vino de un villano? Ella se preocupó. No lo sé, respondió. Realmente no conocía ninguno de esos detalles. Es solo que, papá dijo que descubrieron quién era Dragón recientemente. No. Momo fue rápida en captar. Todos los estudiantes héroes lo eran. Entonces Mitei es el traidor. No lo sé, Shouto sacudió la cabeza. Sin embargo, él estaba allí, con alguien más. No sé quién. Y me devolvió mi don. Momo respiró hondo y luego lo miró. Tienes que decírselo a alguien. Lo sé. Pero, sacudió la cabeza. No se lo dije a nadie en ese momento, porque estaba seguro de que era una estafa. Y luego él simplemente se acerca y toma mi mano y se la devuelvo, dijo Shouto. Tienes que decírselo a alguien. Pueden obtener información de ello. Momo insistió. Pregunté sobre otras peculiaridades, dijo en voz baja. Eso silenció a Momo. Ella lo miró y él supo lo que estaba pensando. Quería saber qué había dicho. Dijo que los devolvería si alguien pagaba el precio. ¿Qué precio? Momo susurró, como si no quisiera saberlo, pero Shouto sabía que tenía que saberlo. Lealtad, dijo simplemente. ¿Shouto? Momo volvió a interrogarlo. Lo juro, no lo hice, le prometió. No sé quién lo hizo. Pero todos creerán que lo hiciste. Él asintió. Por eso no sé cómo decírselo a la gente. Momo suspiró. Pueden comprobar lo que estabas pensando, dijo, agitando una mano. ¿Prueba? Hay personas con peculiaridades del detector de mentiras, le dijo. A la policía le gustan, añadió. Oh, se sintió estúpido por no pensar en esa posibilidad. Podría demostrar que no había hecho nada y entonces sí. Hablaré con Aizawa, le aseguró mientras se levantaba. Hablaré con mis padres, dijo Momo.
Nadie está dispuesto a serle leal, pero quizás haya algo que se pueda hacer para cambiar de opinión. La sugerencia era esperanzadora. Shouto no estaba seguro. Esperaba poder capturar a Izuku y recuperar las otras peculiaridades, pero ya sabía que no iba a ser tan simple. Aizawa miró las partituras y frunció los labios. Al menos la capacidad física del que quería ser héroe que le habían impuesto no era peor que la de los de su clase. Eso fue algo. No era una de esas personas que pensaban que su peculiaridad lo llevaría a todas partes. Aizawa miró al chico con los ojos entrecerrados. El niño estaba esperando su evaluación. Él guardó silencio y pareció tener paciencia. Ese fue otro punto a su favor, pero el chico necesitaría muchos puntos para salir de los números rojos. Shouta entendió por qué le ordenaron hacer esto, pero nadie dijo que tenía que gustarle. El niño era amigo de Izuku Midoriya y no tenía idea de lo que estaba pensando la comisión. No, lo sabía porque no podía decir que había visto esto antes. Esta era una jugada nueva para ellos, pero era tan predecible que él sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Lo que realmente no entendía era por qué la comisión no interrogó al niño y lo dejó así. Mañana estaban interrogando al niño, pero todavía lo obligaban a entrenarlo. Está bien, tendremos que trabajar en tus habilidades físicas, resopló Shouta y se alegró por dentro de ver al niño asentir. Ahora no tengo tiempo para descubrir cómo funciona tu peculiaridad mediante la observación, así que dímelo, le indicó. Sería una buena prueba ver si el niño puede ser conciso en su descripción. Lo había visto en el festival deportivo, pero el adolescente no había tenido muchas oportunidades de mostrar su peculiaridad. Aizawa se alegró cuando el adolescente hizo una pausa por un segundo y pudo verlo reescribiendo lo que había estado a punto de decir. Eso era bueno. No necesitaba el discurso sensacionalista que tenían la mayoría de los caprichos. Quería uno realista, basado en hechos. Es una peculiaridad activada condicionalmente, le dijo el adolescente. Si cumples ciertas condiciones, puedo controlar tu cuerpo, explicó las consecuencias. Ante eso, Shouta de repente tuvo una idea mucho mejor de por qué la comisión estaba haciendo esto. ¿Cuáles son las condiciones? Tienes que responder a algo que dije, le dijo el adolescente, mirando hacia abajo, aunque rápidamente levantó la vista. Ese gesto fue revelador. El adolescente había sido intimidado por su peculiaridad, pero había recibido apoyo. Aizawa tuvo la horrible sensación de saber quién le había brindado el apoyo. Entonces se dio cuenta de algo, Nemuri había convocado la batalla contra Todoroki demasiado pronto. Si hubiera dejado que continuara, entonces Todoroki le habría dicho algo al adolescente y habría salido del ring como lo había hecho Ojiro Y. Bueno, era posible. Cuando el hielo se derritió, el adolescente no habría podido continuar, o se habría deslizado fuera del ring haciendo una doble eliminación, pero también era posible que hubiera podido salir del hielo y estar funcional para la siguiente ronda. Sin duda, Izuku Midoriya le había señalado todo eso a su amigo. El hecho de que el adolescente todavía estuviera aquí fue un buen comienzo. ¿Algo más?, preguntó Aizawa, dejando de lado los pensamientos sobre el festival deportivo. Podía ver la forma en que pensaba el adolescente. Para la mayoría, parecería como si su rostro estuviera en blanco. Para él estaba claro. Tendrían que trabajar en su capacidad para mentir. Solo escúpelo, ordenó. Puedo dejar órdenes subliminales, dijo rápidamente el adolescente. Mierda. ¿Estás absolutamente seguro de eso? El adolescente tragó y luego asintió. Al menos sabía lo peligrosa que era su habilidad. Aizawa maldijo un poco más en su mente. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes te interrogará sobre tu amigo mañana, ¿no?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sí, dijo el niño. Aizawa resopló. No se puede contarles eso en absoluto, dijo con urgencia. El adolescente lo miró y luego resopló. Así que tenía razón. ¿Quién era?, preguntó Shouta antes de darse cuenta de que solo había una persona que podría ser. Afortunadamente, el adolescente se dio cuenta de que lo había resuelto y no se molestó en decir nada. Es difícil de explicar, dijo lentamente. Tu amigo no es estúpido. Es tonto por ser un villano, pero no es estúpido. Sin embargo, no creo que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes sea un peligro para ti. Entonces, ¿qué quieres decir? Su amigo probablemente le dijo que la comisión querría controlarlo y que haría lo que fuera necesario para asegurarse de poder controlarlo. Aizawa hizo una pregunta. El adolescente asintió. No es imposible, tuvo que admitir, pero no creo que suceda, aseguró al niño con un suspiro. La comisión, sin embargo, está formada por gente poderosa.
Personas que están convencidas de que tienen razón. Personas que, suspiró de nuevo. Gente que utilizará cualquier herramienta para mantener su poder, finalizó el adolescente por él. Sí, estuvo de acuerdo Shouta. Por eso no creo que sea la comisión, sino alguien asociado con ellos o... Se encogió de hombros. Había muchas posibilidades. El niño asintió en señal de comprensión y Shouta realmente creyó que lo había entendido. No deberían preguntarme sobre mi peculiaridad, dijo. Solo tu amigo, respondió Aizawa con algo de sarcasmo. Solo Izuku. Está bien, dijo en voz baja. No ofrezcas voluntariamente más información. Responde honestamente a sus preguntas, pero no les des más de lo que te piden, aconsejó. El niño lo miró fijamente antes de asentir. Sé que realmente no quieres un aprendiz, pero, hizo una pausa, y Shouta se dio cuenta de que estaba tratando de pensar qué decir. Gracias, decidió el niño con esas palabras. Tenemos mucho trabajo por hacer antes de que puedas siquiera considerar ingresar a una clase de heroicidad, desestimó el agradecimiento. Y hay muchas posibilidades de que tengas que luchar contra tu amigo. El adolescente miró hacia abajo. Sí, lo sé, dijo en voz baja. Shouta entendió pero no tenía idea de cómo se sentiría. Nunca había tenido un amigo que se volviera villano. Muerto pero no villano. Sintió que debía decir algo, pero las palabras habituales, que incluso si era difícil aceptarlo, que era por su propio bien, eran huecas y no era algo que el adolescente quisiera escuchar ahora. Aizawa se sorprendió cuando el niño suspiró. Él tomó su decisión, murmuró. Ojalá hubiera elegido otro camino, continuó el adolescente. ¿Para qué? El adolescente lo miró fijamente, mirándolo fijamente a los ojos. Hay cosas que la industria de los héroes puede hacer mejor, dijo, pero si bien la declaración era la que haría un adolescente, el tono de su voz mostró que había una idea detrás de la declaración. Pero esta no es la manera de hacer que el mundo decida eso, añadió. ¿Lo pensaste? Lo hicimos, admitió el niño. ¿Y qué querías? Preguntó Shinta. Tal vez solo eran adolescentes discutiendo cosas, pero podría darles una idea de Izuku y de lo que haría para obtener lo que quería. El adolescente lo pensó por un momento. Informes más precisos sobre las actividades de los héroes. ¿Qué quieres decir? En este momento, cada muerte y lesión se atribuye al villano. Eso no es posible, explicó. Aizawa asintió. No era del todo cierto, pero probablemente así lo pareciera. Si realmente fuera así, entonces héroes no necesitaría seguro. Muchas de las muertes y lesiones se deben al villano, dijo. Y los daños a la propiedad normalmente los cubre el seguro del héroe, señaló. Lo sé, dijo razonablemente el niño, pero los informes hacen que parezca que todo es culpa de los villanos, lo que simplemente coloca a los héroes en un pedestal que no pueden sostener. Ese fue un mejor argumento. Mira, él no está en contra de todos los héroes, le dijo el adolescente. Shouta se sorprendió. La declaración le decía que el niño era consciente de que estaba buscando información. Él realmente piensa que los héroes clandestinos son bastante buenos, pero, sacudió la cabeza. Ya no lo sé. Creí que sí. No dijo nada más. Aizawa no estaba seguro de qué decir. El chico tendría que resolverlo por sí mismo. Bueno, eso es para mañana, indicó. Por ahora, dame 5 vueltas. Si vas a ser un héroe, entonces necesitarás estar en cierto. Después de eso, discutiremos los elementos de apoyo. ¿5 vueltas de qué? Preguntó el niño. Por un momento, Shouta estuvo tentado de decirla, pero el niño colapsaría. Tendrían que trabajar para llegar a eso. Los campos de entrenamiento, dijo en cambio. El adolescente asintió y suspiró antes de comenzar, bueno, no correr sino trotar. Trabajarían en eso. Aizawa lo vio irse. Todavía no quería hacer esto pero y tal vez no sería tan malo. El chico, al menos, parecía realista y podía trabajar con eso. Ted, el Tártaro era una isla. También era uno de los lugares mejor defendidos del mundo y su propio diseño creaba muros, tanto físicos como mentales, para mantener a los prisioneros que contenía. Pero lo que mucha gente olvidó del Tártaro fue que era autosuficiente. Podría aislarse del mundo durante un mínimo de 5 años sin problemas. Probablemente más tiempo, pero ya se había considerado suficiente. Como tal, además de los guardias, había otros profesionales trabajando en Tartarus. Yoshisato era uno. En otro entorno, sería especialista en investigación y desarrollo. En Tartarus, su trabajo consistía en catalogar y registrar las pertenencias personales de los prisioneros y luego almacenarlas.
Si había algo útil en esas pertenencias, entonces lo registraba también y luego los distintos grupos a cargo de Tartarus decidían qué hacer con ello. Por lo general, el HPSC tomaba la iniciativa, pero no siempre. Como los prisioneros de Tartarus no fueron liberados, su trabajo secundario fue el mantenimiento de los generadores. Estos no eran simplemente generadores diésel estándar. Eran una variedad de fuentes de energía limpia y requerían cierto mantenimiento. Todos en Tartarus tenían múltiples habilidades. Había estado escatimando ese mantenimiento durante las últimas semanas para examinar el último equipo de prisionero. La máscara con la que habían traído al hombre era algo maravilloso y Yoshisato podía ver que brindaba movilidad muy necesaria a algunas personas que la deseaban desesperadamente. La máscara estaba colocada sobre la mesa frente a él. Las placas protectoras de la armadura estaban apiladas en una esquina y las otras partes se mostraban con una precisión casi anatómica. Tenías que hacerlo de esa manera si querías poder reconstruir. En una pantalla detrás de las piezas, estaban los diagramas escaneados de cómo iba todo en conjunto. Pudo ver que se habían integrado varios sistemas independientes en el casco y Yoshisato pudo ver las formas en que serían útiles para los demás. Probablemente no para los héroes, o al menos no para los héroes activos, pero algunos héroes retirados sin duda se beneficiarían de algunos de los sistemas. Millones de personas podrían beneficiarse de ellos. Los diabéticos podrían simplemente cargar los medicamentos y dejar que el sistema los controle y les administre insulina según sea necesario. Aquellos que por lo demás estaban sanos pero necesitaban asistencia respiratoria adicional podían utilizar el aparato respiratorio. Era mucho más compacto y potente que lo que había en el mercado. Así que ahora todo lo que tenía que hacer era registrar las partes individuales y luego las diversas agencias que contribuyeron al mantenimiento de Tartarus podrían negociar el uso de los planos en diversos proyectos y con fines de lucro. No era su principal fuente de financiación, pero añadió un pequeño extra. Ingresó a la primera sección de la base de datos de patentes. Era parte de la unidad de respirador. El sistema le pitó. Él frunció el ceño. No fue el pitido de aceptación sino el tono más profundo que indicaba un problema. Yoshisato miró la pantalla. ¿What? El sistema le decía que el diseño ya estaba registrado. No. Eso no fue posible. Había salido de un villano. Si alguien tuviera un sistema como este, estaría revolucionando la industria de soporte. No, lo escaneó nuevamente y nuevamente el sistema le dio la advertencia. Yoshisato hizo clic para obtener más información y frunció el ceño. Según la base de datos de patentes, el sistema estaba registrado a nombre de una empresa llamada Mi Enterprises. Nunca había oído hablar de ellos. Pero no podía decir que no existieran. Los datos de la empresa se cumplimentaron correctamente, incluido su número de registro mercantil. Él suspiró. Probablemente se trataba de una empresa fantasma del villano. Pero, resolver eso para poder registrar el respirador y otros sistemas para uso oficial iba a llevar algún tiempo. Iba a tener que involucrarse legalmente. El equipo legal de Tartarus estaba principalmente involucrado con sus arreglos especiales en el lugar de trabajo y, a veces, con procesar avisos de infracción a idiotas que se acercaban demasiado, pero sabían lo que estaban haciendo. Y probablemente le dirían al HPSC y luego, y Yoshisato gimió. ¿Por qué los villanos complicaron tanto las cosas? Izuku se sentó en su cama y respiró hondo un par de veces. Fue agradable poder sentarse y pensar solo por una vez. Las últimas semanas habían sido tan agitadas que siempre se quedaba dormido todo el tiempo que podía. Era agradable ahora tener algo de espacio propio y seguir la rutina de prepararse para dormir. No se había dado cuenta de cuánto lo había extrañado. Le dio tiempo para reflexionar. Las cosas iban, en cierto modo iban bien. No había sido capturado. La mayoría de la tripulación de Tomura había aceptado seguirlo y él estaba trabajando en un plan. Por otro lado, todo iba fatal. Había matado a Tomura, arruinando las posibilidades de que su padre se curara. No tenía un plan sólido ni nada parecido a eso y, tragó saliva y apartó de su mente la idea de que le había fallado a su padre. Habría otra manera. Tenía que haber otra manera. Solo tendría que encontrarlo. Hubo tiempo. No podía esperar que se hiciera nada en un mes. Tendría que tomarse el tiempo para conseguir el apoyo que necesitaría para mantener el control de la sociedad Y. Hubo tantos problemas. No lo había discutido con su equipo, pero sería mucho más fácil si su papá estuviera libre. Entonces, Izuku suspiró. Estaría en una posición subordinada pero eso no sería tan malo.
Su padre conocía todo el plan y, por el momento no podía pensar así. Tenía que liderar. Aunque no tenía un plan definido. Aún así, podría trabajar con eso. No importa lo que quisiera hacer eventualmente, necesitaría más mano de obra, así que ese tenía que ser su primer objetivo. Luego podría trabajar en otros planes y tal vez alguien tuviera algunas sugerencias. Aunque estaba un poco decepcionado con aquellos que se habían reunido para Tomura. Cuando mencionó que pensaba en una peculiaridad para contrarrestar sus debilidades, esperaba que alguien se hubiera dado cuenta de que el equipo de apoyo también podría ayudar. Pero nadie lo había sugerido. Pensó en eso por un momento. Quizás sus debilidades no eran algo que pudiera manejarse eficazmente con el equipo de apoyo. Debería comprobarlo porque incluso si no pudieran contrarrestar una debilidad de esa manera, el equipo de apoyo era efectivo para otras cosas. Después de todo, fue apoyo. Se quitó la camisa y el chaleco ligero, doblándolos con cuidado. Solo verlo le recordó a Mei el hecho de que iba a tener que tener cuidado con eso. O conseguir que alguien más construya otro. Izuku suspiró. Tendría que hablar con ellos sobre eso. Parpadeó y se deleitó con el hecho de que, aunque sus párpados estaban pesados, no era el cansancio que había sentido los últimos días. Era simplemente el cansancio habitual al final del día. Eso se sintió bien y con una sonrisa, Izuku se acostó y lo cubrió con las mantas. Una cosa que su padre nunca había dicho pero que era obvia en retrospectiva. Lo que el mundo llamaba villanía requería tanto trabajo como heroísmo. Necesitaba descansar. Davi tuvo que admitir que estar fuera del almacén era agradable. Si eso le permitiera vengarse de Endeavour, se habría quedado allí, pero era mejor aquí. Además, el Warper de alguna manera había abastecido la barra, y eso ayudó. Los 5 estaban reunidos en una de las cabinas. Se habían dispersado antes, pero cuando algunos de los lugareños entraron, el Warper los ahuyentó a un lado. Aparentemente, los clientes que pagaban tenían prioridad sobre ellos. Ahora que el jefe se ha ido a la cama, deberíamos tener una charla de adultos, se ríe. ¿Qué, vas a decirnos que todavía eres virgen, Crispy? Davi se recordó a sí mismo que si bien había vivido con estos tipos durante las últimas semanas, en realidad no había tenido que interactuar con ellos. Y ahora que el dragón le había devuelto el Donashouto, podía simplemente alejarse, pero eso era, el inframundo funcionaba con la fuerza de la palabra de la gente. Y aunque había momentos en los que podías salirte con la tuya rompiéndolo, él ya sabía que ahora no iba a ser uno de esos momentos. Tendría que aprender a lidiar con este. Urk. ¿Cómo eres, Ira? Regresó, recogiendo perezosamente su cerveza. Ella se rió entre dientes. Oh, ¿esa es la abreviatura de vampiro? El monstruo de la sangre arrulló. Irritación, corrigió Davi. Ella resopló y luego lo miró directamente de arriba abajo. Sí, solo desearías poder conseguir un poco, murmuró. Los demás brillaban bastante por su silencio, pero supuso que no querían involucrarse. Vamos, desafió. Es obvio que te estás guardando para el niño, le dijo Davi. ¿Cuándo carajo naciste? ¿La era Taiso? Ella respondió bruscamente. Las chicas hacen ese tipo de cosas románticas todo el tiempo, respondió y luego lo esquivó. ¿Dónde guardaba esos cuchillos arrojadizos? Un cuchillo de caza apareció en su mano y se deslizó fuera del banco en el que había estado. Davi se levantó, esquivando el corte que ella hizo. Escúchame, Crispy Critter. Siseó la rubia. Si me acuesto con Ifu, le follaré el cerebro también. Tú, por otro lado. Ja. No pudiste pagarme lo suficiente. Él la miró. La rubia puso los ojos en blanco. Los niños pequeños hacen cosas tan estúpidas solo para que alguien se mueva por ellos, desestimó su sugerencia. ¿Por qué no se calman los dos? Uno de los otros preguntó. Davi pensó que era Compres. Parecía sensato. Tan pronto como Crispy saque su cabeza de la era Meiji. Ella siseó en respuesta. Davi vio la forma en que Whisper se frotaba la sien. Estamos muy lejos de la era Taiso y Meiji, señaló la mujer. Él no es. El chasquido fue petulante. Lo somos, dijo Compres. Y estamos preocupando a los clientes. Ella resopló y el cuchillo de caza desapareció antes de que la rubia se deslizara nuevamente en el banco. Sería una putada tener que mudarse de nuevo. Lo había hecho antes. Hubo momentos en los que tuvo que moverse cada pocas horas porque los héroes lo perseguían, pero eso no había sucedido por un tiempo y no le gustaba lo reactivo que eso lo hacía. Él era mejor que eso. Él planeó. Davi miró atentamente al rubio antes de regresar a su asiento. Así que tienes más experiencia de lo que pareces, murmuró.
Es solo sexo. Ella murmuró. ¿Crees que el niño lo es? David puso la pregunta sobre la mesa. ¿Crees que el niño es qué? Preguntó 2 veces con una nota de exagerada inocencia. Whisper solo suspiró. Ah, entonces olvídalo, suspiró David. Compress le dirigió una mirada evaluadora. ¿Por qué lo mencionaste? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué lo había mencionado? No quiso decir nada serio con eso y fue olvídalo, repitió y tomó su cerveza para evitar decir nada más. Se sintió algo agradecido cuando los demás se encogieron de hombros. ¿Cuál crees que será la primera misión del dragón? Whisper pidió cambiar de tema. No lo sé. Lo sé, respondió Twice. Será algo bueno. Dijo la rubia alegremente. Primero esperará a que se produzcan algunas consecuencias, respondió David, después de tragar su cerveza. Compress le dio otra mirada, esta vez invitándolo a decir algo más. Parte de lo que quería, les dijo David. Fue suficiente para que el mago lo entendiera. Espero que se reúna con la Yakuza antes de hacer algo importante, dijo Compress. La mano de obra adicional ayudará. Asintió 2 veces y luego negó con la cabeza. Hablaba en serio acerca de, hizo una pausa. ¿Acerca de? Susurró. Hablaba en serio, dijo Himiko. ¿Cómo lo sabes? Preguntó David. Porque Ansi una vez me lo preguntó. Ella respondió bruscamente. No fue la respuesta que ninguno de ellos esperaba. Si puedes pensar en una peculiaridad que te ayude con una debilidad, él te la puede dar, continuó Himiko. David observó cómo las expresiones se volvían más pensativas. Ya sabía que le ayudaría a él, pero no tenía idea de que podría ayudar a los demás. Se quedaron en silencio mientras pensaban. No es que tengamos que aceptar de inmediato, les dijo David. Whisper asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará contactar a la Yakuza? Preguntó 2 veces. No mucho, para siempre. Respondió antes de negar con la cabeza. Dependerá de si quieren reunirse, añadió. ¿Alguien se ha ocupado de ellos? Hubo movimientos de cabeza por todos lados. Por lo general, se apegan a sí mismos, comentó Himiko. Y todos están enfermos. David no pudo evitar la mirada de incredulidad que él le dirigió. No fue el único. La rubia resopló como si supiera lo que estaban pensando y luego hizo un puchero. ¿Malos?, murmuró. ¿Se quedan solos?, preguntó Susurro. Por lo general, les dijo Twice. Pero, veré lo que dicen. Comprimir asintió. Tenemos mucho en qué pensar y simplemente tendremos que descubrir qué dice el jefe, dijo. Fue una conclusión y David se sintió algo agradecido cuando los demás asintieron y lo tomaron como tal. Y no era mentira. Había mucho en qué pensar. Si el niño pudiera conseguirles peculiaridades para contrarrestar sus debilidades, entonces, si bien significaría admitir esas debilidades, les daría una gran ventaja. Casi podía imaginar la pelea con Endeavor si tuviera algo para regular la temperatura. David se arrastró fuera de esa contemplación. Fue agradable, pero ahora no era el momento y había mucho trabajo por hacer antes de que pudiera ir a esa batalla, y, el chico había dicho que incluiría a Endeavor en sus planes, pero también admitió que querría consultar con ellos sobre esos planes para mejorarlos. Pero eso le sugirió una oportunidad. Si acudió al niño con un plan. David sonrió para sí mismo. Si acudía al niño con un plan, había muchas posibilidades de que el niño lo hiciera. Podría conseguir el Endeavor más temprano que tarde y eso, sí, lo disfrutaría. Entonces, ¿por qué preguntaste? Comprimir cuestionado. David miró a su alrededor. No se dio cuenta de que los demás se habían ido. ¿Pregunta qué? El mago se había quitado la máscara y el sombrero de copa y le levantó una ceja. David resopló. Una broma estúpida, le dijo al otro hombre. No parecía convencido. La castidad y la virginidad femeninas no han sido un problema desde hace bastante tiempo. Lo sé, espetó David. A nadie le gustaba llamar las guerras, pero las guerras que ocurrieron cuando surgieron las peculiaridades y la agitación social que causaron permitieron que se ignoraran bastantes cuestiones sociales. ¿Seguro? Dijo Compress, pero su expresión decía que estaba pensando en otra cosa. Solo una broma estúpida, repitió David. Vamos a construir la reputación del dragón, dijo, tratando de cambiar de tema, pero tenía la sensación de que Compress sabía que, si bien las guerras habían eliminado los viejos estigmas sociales, en los hogares anticuados, algunos de los valores más antiguos todavía estaban vigentes. Adherido a maldijo a Endeavor de nuevo. Pensó que había desechado todo a partir de entonces, pero ¿y el hombre, sus puntos de vista, su arc? Siguió regresando para perseguirlo.
Compres asintió, pero sabía que había más por venir. Realmente fue solo una broma, dijo nuevamente. Mientras construimos la reputación del dragón, pensé que podría ser divertido si encontráramos cosas que hicieran sonrojar al niño. El sexo parecía una buena opción. Por un momento pareció como si Compres simplemente descartara el asunto. No estoy seguro de que a Dragón le parezca gracioso. No estaba planeando decírselo, se quejó Gaby. Compres negó con la cabeza y Gaby tuvo la impresión de que no lo aprobaba. Está en tu cabeza, dijo finalmente. Es solo un poco de diversión. Sacudió la cabeza nuevamente y se levantó para dejar a Gaby sola en la mesa. Los vasos de cerveza vacíos estaban amontonados como si estuvieran reunidos para algún funeral. Él gruñó. Sabía por qué lo había mencionado, pero, no. Él no iba a pensar eso. No fue eso. Fue solo un poco de diversión sin sentido. No significaba nada más. Gaby apuró lo último de su cerveza y dejó la pinta de golpe. No significó nada. Izuku se despertó sobresaltado y se sentó de golpe. Sintió que los latidos de su corazón se ralentizaban y el sudor de su cuerpo se enfriaba y secaba. Estaba lo suficientemente abrigado. Las mantas eran más que suficientes para protegerse del frío del aire, pero, ¿por qué se había despertado? Un sueño. No soñaba tan a menudo. Bueno, Izuku pensó que soñaba tanto como todos los demás, pero no solía recordar sus sueños. Este fue un poco extraño y particularmente vívido. No estaba seguro de dónde, e Izuku sonrió irónicamente para sí mismo. Tal vez el sueño no había sido tan vívido como pensaba, pero había partes que le llamaban la atención, incluso ahora. Dondequiera que hubiera estado, no lo reconoció. Siguió cambiando. En un momento dado era un bosque, con árboles enormes que alcanzaban el cielo, luego había cambiado y todos los árboles eran retoños antes de que desaparecieran por completo y él parecía estar en una cueva. Pero eso no fue lo importante. No importa dónde estuviera, había estado rodeado de cuerpos. Algunos de ellos tenían ropa rasgada y ensangrentada y otros estaban bien. No pudo ver ninguna herida, pero realmente no había mirado. Lo más desconcertante fue que a lo lejos podía ver una mesa. Estaba preparado como para tomar el té. Había tazas, teteras y bandejas escalonadas con comida. A pesar de toda la formalidad de la mesa, los lugares estaban ocupados en su mayoría por niños. No tenían idea de qué hacer. Los cuerpos llegaron hasta la mesa y en realidad estaba sobre una pila de ellos, pero la gente no estaba prestando atención a los cuerpos. Era como si no pudieran verlos. Los niños se retorcían en sus asientos pero no salían corriendo a jugar. Había algunos adultos en la mesa. Reconoció a uno de ellos. Era Saizo Kijo. Al menos eso creía él. El kimono formal era el mismo, pero su cabello ya no era blanco, sino negro y recogido en la parte superior de su cabeza en un arreglo complicado. Ella era mucho más joven aquí, pero era Saizo, él lo sabía. Estaba charlando con otro hombre y una mujer que Izuku no reconoció en absoluto. La mujer tenía el pelo rojo intenso y ojos brillantes. El hombre tenía cabello negro y una apariencia delgada y nervuda. Todos estaban bebiendo su té y de vez en cuando extendían la mano para evitar que una de las galletas cayera de la mesa. Interactuaron con los niños pero no parecían demasiado preocupados por ellos y, al igual que los niños, no parecieron notar los cuerpos. En cambio, estaban relajados y felices. Simplemente había observado por un rato, sin entender lo que estaba pasando, antes de darse cuenta de que había otro lugar puesto en la mesa. Los platos estaban dispuestos junto con la taza de té, pero estaba vacía. Izuku se preguntó sobre eso y luego, mientras observaba, vio algo moverse en la distancia. No fue mucho. Solo la impresión de movimiento hasta que cambió un semicírculo detrás de la mesa. Al principio era solo una línea, y luego esa línea creció. Izuku lo notó porque era de un verde brillante contra las sombras negras del fondo. Poco a poco se hizo más grande hasta que Izuku se dio cuenta con sorpresa de que estaba mirando un globo ocular gigante. Se abrió solo un poco y luego se despertó. Tomó un respiro profundo. Los latidos de su corazón habían vuelto a la normalidad ahora y cuando pensaba en ello, no tenía idea de a qué tenía miedo. No, lo hizo. Cualquier cosa con un globo ocular tan grande era, excepto que la gente en la mesa no parecía preocupada. Y no se habían dado cuenta de los cuerpos y. Es solo un sueño, murmuró, sacudiendo la cabeza. Sí, había visto a Saicho allí, pero eso no significaba mucho. No había pensado en ella por un tiempo y. En realidad, no tenía idea de si ella todavía estaba viva.
Izuku extendió la mano y agarró su teléfono del suelo. El lugar que Kurohiri había encontrado para ellos tenía muebles claros, pero la cama era suave y cálida, así que eso era suficiente. Tocó la pantalla y entrecerró los ojos ante la luz azul. Se resolvió en una pantalla y tocó para ir al registro oficial de nacimientos, defunciones y matrimonios. Los registros habían sido digitales durante años. Escribió el nombre Saicho Kijo y presionó buscar. Hubo varios golpes e Izuku se preguntó cómo podría solucionarlos. Cosas como la fecha de nacimiento no se mencionaron para proteger contra el robo de identidad. ¿Cómo descubrió cuál Saicho era el que quería? Bueno, no quería avisos de matrimonio o nacimiento, así que esa era una forma, e Izuku rápidamente filtró los resultados para excluirlos, lo que afortunadamente eliminó algunos de los nombres. Pero aún quedaban otros. Suspiró y dejó su teléfono. La forma más fácil de saber si todavía estaba viva sería preguntarle a Hiran, pero Izuku no pensó que así fuera. Ella tenía 91 años cuando la conoció, y eso fue hace 7 años. Pero quería visitar su tumba y darle las gracias de nuevo. Después del sueño de hoy. Simplemente parecía correcto.